Damos la bienvenida en este segmento a nuestros distinguidos invitados, el ingeniero César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, consultor en diversos temas económicos, igual que el economista Rafael Hidalgo Pérez, que constantemente nos acompañan los viernes aquí, el elenco estable, como yo lo llamo, del análisis económico nacional, dándoles la bienvenida y la gratitud, por supuesto, por su presencia. Recordarles que el viernes pasado abordamos el tema de este eufemismo usado por Janet Yellen, ¿no?, la jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, respecto a la alta probabilidad de estudiar todavía, ¿no es cierto?, el alza de la tasa de interés norteamericana, que causó un efecto muy importante en el alza del dólar esta semana en nuestro país. Tuve ocasión de comentarlo y recordarlo, que lo habíamos conversado con ustedes, y ahora nos enfrentamos también a un panorama que ustedes anticiparon, creo yo, con bastante precisión, respecto a la insistencia del gobierno, no solamente en el tema del IGB, sino en todo ya un paquete de medidas económicas que tendrá que discutir el Congreso, si es que estas puedan plasmarse mediante la delegación de facultades legislativas. Y tiene que ver una de ellas con la reorganización de Petroperú, César, entidad estatal que tú has presidido en algún momento. Yo quisiera empezar contigo entonces. ¿Cómo ves el paquete en general, y empezando por el tema del IGB? Mira, es una cosa que al final los economistas andan diciendo de que las cifras no cuadran. O sea, un momento de déficit fiscal grande, que hay una promesa de bajar. ¿Cómo puedes bajar impuestos para que las cifras cuadren? Ahora, el presupuesto que han presentado es un presupuesto. Rafael tiene una visión de lo que le llama, digamos, la variación en términos reales, que él está midiendo la deuda respecto, o digamos, el presupuesto respecto al PBI. Pero miremoslo solo contra inflación. Y ha habido muchos anuncios, muchas promesas, ahí se va a hacer muchas cosas desde el punto de vista del Estado. La inflación el año pasado fue 4.4%. Sí. Y el crecimiento de este presupuesto es 4.7%. O sea, en términos reales prácticamente es el mismo. Entonces, en esa línea de acción, ¿cómo se va a poder hacer para poder cumplir todos los ofrecimientos que se vienen haciendo? Entonces, lo que se ha hecho es una especie de rebalanceo. Se le ha quitado a unos para ponerle a otros. Sí, hiciste un santo para vestir a otro. Y, por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención fue el de vestir el santo del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿dónde están las obras de saneamiento que tanto preocupa al gobierno? No, saneamiento ha ido por otra vía, claro. Pero digamos en el tema de vivienda, pues hay una serie de programas de vivienda que tienen su efecto reactivador. Concretamente vivienda, digamos. Vivienda. Entonces el saneamiento lo ha ido por otra vía que también tiene una cifra significativa. Y eso se ha sacado principalmente reduciendo una parte del presupuesto que se llama de contingencias. Entonces, como que nos quedamos sin contingencias, cualquier cosa que podría ocurrir pues nos va a agarrar descalzados en un momento que inclusive no sabemos cómo se equilibra la cifra, porque están apostando a largo plazo que el IGB le rinda resultados. Veamos las proyecciones que, Rafael, tienes al respecto. ¿Cuál es tu estudio? Bueno, lo que ha presentado el gobierno en la ley de presupuesto ha presentado más o menos lo que va a gastar. Sí. Y es un presupuesto austero. 162.000 millones. 142, pero para ponerlo en cifras más o menos que se puedan ver, el presupuesto anterior era de 21.5 el PBI, este es de 21. O sea, hay una caída de más de 5% en términos reales. O sea, tiene menos recursos y ha tenido que, el ministro Torne, como se ha dado cuenta que no hay mucha recaudación, no hay muchos préstamos externos, entonces ha tenido que más o menos poner las cifras sinceras, frías, tales cual se ve, y se ve que hay menos. Pues vamos a tener que reducir todas las promesas de campaña. Sí, efectivamente, como decía César, se ha aumentado la partida del agua, pero en contraste se ha reducido vivienda, se ha reducido producción, se ha reducido un montón de ministerios, ¿no? Han caído en sus ingresos porque no hay para más, pues, y el gobierno ha tenido que ser claro. Expliquemos la lógica entonces de lo expresado el día de hoy en la mañana por el presidente Kuczynski en RPP, diciendo la parte populista, a mi juicio, ¿no?, es señalar, no, pues la gente va a tener más plata porque ya va a disponer, y eso se va a ver en las facturas efectivamente de la luz, se va a ver en la factura del teléfono, porque un punto porcentual, oh, maravilla, ya tengo un poquito menos que pagar. ¿Esa lógica funciona? ¿Es así? ¿Hay que verlo de esa forma? Hay dos lecturas, ¿no? Rebajar un punto en IGB, en teoría serían 2.800 soles menos, pero como mucho va por aduana, va en facturas ya establecidas, hay algunos que dicen que solo sería 1.000 millones, pero podría servir como para poder impulsar
todas las otras reformas tributarias. Entonces que el Congreso caiga en el juego político, diga no te apruebo el IGB, pero sí te apruebo esto. Yo creo que hasta como estrategia podría resultar válida políticamente, porque no es muy significativa. Lo que va a ser significativo para el gobierno es apelar, como te dije, a la tarjeta de créditos. Hay un programa de endeudamiento similar, pero hay unos bonos que se manejan cuasi escondidos. Se está pidiendo poder emitir bonos, algo así como 8.500 millones el señor Torne. Eso es todo lo que emitieron como bonos los otros presidentes en 5 años. Él lo está pidiendo para 1. Claro. Está reperfilando una serie de operaciones que seguramente el Congreso le va a decir. César, la parte atractiva que se le ve en todo caso a la propuesta es el objetivo de la formalización, porque de hecho, sí, por lo menos un sector comienza a entrar a esa dinámica de formalizarse, comienzan a emitir facturas, entran también a la dinámica de utilizar todas las herramientas financieras que ellos les... Porque además acceden al crédito fiscal, ojo, ¿no? Eso es muy importante. Pero hoy día Roberto Abusada en la mañana en un medio de comunicación dijo algo muy interesante, es que la formalización la estamos casi reduciendo al tema impositivo. Cuando tenemos trabas burocráticas municipales, tenemos sobrecostos en el tema de la falta de flexibilidad laboral, tenemos sobrecostos en servicios, o sea, hay que ver una serie de regulaciones y no solamente esta parte de la reducción del IGB, ¿no es cierto? Claro, ahora, yo coincido con Rafael que lo del IGB es una especie de cazabobo. O sea, creo que en vista el trapo, que yo voy por otro lado. Claro. Me da la impresión que van por ahí porque no hay ninguna argumentación del tipo técnico que podría fundamentar que esto tenga un efecto. Esto que tú dices de la formalización, ¿hasta qué punto puede ser atractivo un punto menos del IGB para que una empresa se acomode a ser formal? Que vaya corriendo y digo, ya soy formal, comienzo a emitir mis facturas. Por supuesto, porque el principal tema es el tema laboral. O sea, en el tema laboral, el pagar gratificaciones, el pagar beneficios sociales es una gran traba. Y eso es lo que no te permite la formalización. Entonces, esto de acá del IGB se está usando como cazabobo y encima con un mensaje bien populista, es decir, los grandes son los únicos que se van a perjudicar porque vamos a subir el impuesto a la renta. Exacto. Y el resto no. ¿Y a qué le llama grandes? A una empresa que facture 4 millones de soles al año. O sea, eso tampoco no es que significan súper grandes. Y la demagogia termina diciendo todos los que están abajo de los 4 millones de soles al año es el 98% del universo de las empresas. Suena bonito, pero eso no es el tema, pues el tema es que no das una continuidad a las políticas tributarias. Si se decidió bajar a 28%, ir gradualmente hasta bajar a 26%, la señal de largo plazo es esa, y con eso hay que convivir. Pero cada vez que ocurre una necesidad, porque entró el tema electoral, ahora no lo voy a cambiar nuevamente a 30. Claro, la gran pregunta es, ¿el Congreso le dará permiso al ministro Torne para emitir esta especie de paquetito tributario? No se puede decir, no se puede hablar de un paquetazo, pero sí hay medidas tributarias. Es que parece que sí, dice que con cargo de inventario. Esos son los chismes que circulan en los pasillos del Congreso, claro, que tampoco la oposición se va a comer, ¿no es cierto?, esta misión pues de darse la imagen obstruccionista que tanto teme. Entonces, al comienzo muy bien, pues, ¿quieres reducción del IGB? Vamos a ver tus resultados. Entonces el IGB la cereza de la torta. Entonces claro, yo te quito la cereza, pero me apruebas la torta. Políticamente resulta inteligente. No, y hasta normativamente, porque el Congreso, cuando delega facultades, también está obligado a revisar las normas que se emiten mediante la delegación de facultades. Ojo, no es que el Congreso, ya te cedí y no voy a decir absolutamente nada. El Congreso tiene el arma para derogar las normas que quiera. Claro, no las de periodicidad anual como serían los tributos. Y vuelvo a repetir, son cifras serias, porque son cifras menores. No hay grandes cifras para gran carnaval. Las promesas del presidente van a tener que reducirse a la mitad. ¿Por qué tanta contradicción en la discusión sobre este tema? ¿Cómo interpretaste tú a PPK? Porque hablamos el viernes, Rafael, y el domingo en Tacna, el presidente Kuczynski dijo, estamos estudiando la posibilidad de no utilizar la vía del Congreso, o sea, no emitir por ley. Él no sabe el artículo 74 de la Constitución que establece, además que es un principio de legalidad tan viejo como él o más viejo que el propio PPK. 1993. ¿No? O sea, yo quiero entender, ¿ustedes tienen alguna explicación cuál era la vía que ellos estaban estudiando para sacarle la vuelta al Congreso? Para reducir el IGB. No había forma. ¿Existe alguna forma? No, en temas tributarios no hay. La Constitución es muy clara y en 1993. Mira, ¿y qué tan permisivos fueron los entrevistadores televisivos el día domingo
que cuando él menciona, porque en mi tiempo era así, la pregunta, ¿cuál es su tiempo? Lógico, ¿Cuál es su tiempo? Cuando fue ministro de Economía en el año 2001. Y que ya regía la Constitución. Por supuesto, en 93, 8 años antes. Los congresos, toda esta guachafada, no taxation, without representation. Los congresos nacieron para legislar sobre impuestos. Para legislar sobre 8 siglos. Claro. Y es claro el mandato que tiene el Congreso actual y la Constitución. Y otra contradicción que se ha establecido, no sé si ustedes la han visto, la puedan comentar, es respecto al drawback, porque había señalado ya el ministro Ferreiros de que ese era un tema que por el momento no se iba a estudiar. Y ha declarado también el día de ayer o anteayer el PPK que efectivamente se está viendo la posibilidad de que un 4 o 5% se pueda... Pero en las cifras que presentó el ministro Tornes no hay, eso se no da hay. para la prensa. No hay para más. Hay que rascar el concolón, claro, como decían, para está jugando mucho a prensa, se está exponiendo mucho a prensa, hay mensajes contradictorios y lo único que significa esto que no conocían el tema de detalle. Claro. Y en el tema de detalle, pues ahí es donde vienen las contradicciones. Y cada día estarán más horrorizados, ¿no?, de descubrir cosas que no tenían. Pero se veían antes, no es que se han descubierto. Yo creo no han leído, pues, no han leído. Ese tema es que no han leído la realidad. O sea, una cosa es mirar desde a 1000 pies de altura la ciudad y es bonita, y otra cosa es aterrizar donde puede pasar cualquier cosa. Pero ellos están a 10.000 pies de altura. Son gente muy seria. Pues, yo no creería que Zavala, Alfredo Torne, el propio PPK, sean personas que no hayan tenido alguna preocupación. Es probable que las cifras que ellos manejaban más bien hayan sido proporcionadas. Pero hay mucha desprolijidad en las cifras. Es la paradoja del novio y el esposo, ¿no? El novio promete y el esposo ya es el presidente, es el que tiene que manejar la cosa con alguna realidad. El esposo vive la realidad. Claro, pero, y no hay pero en ese tema, César, yo tengo inclusive una visión mucho más crítica. Digamos, Pedro Pablo Kuczynski hace muchos años ve la cosa muy de arriba. Se olvida de una serie de cosas. En la propia campaña se había olvidado, por ejemplo, que había firmado el tema del decreto supremo para la exportación del gas, cuando Vladimiro, yo no me acuerdo cómo se llama el ministro de Energía de esa época, conjuntamente él confirmó el decreto supremo para Clodomiro Sánchez. Perfecto. Él lo había firmado. Entonces, él ve las cosas muy superficiales. Ahora, Torne viene de un banco de inversión. Es muy diferente el punto de vista del privado que estar mirando las cifras del Estado. Entonces me da la impresión que hay un gran desconocimiento. Y Zavala hace buen tiempo que se había desconectado. Su gestión en Bacus era una gestión más proempresarial y no la macroeconomía. Entonces este era un equipo de gente que ha estado mirando el sector privado, que ha estado mirando un poco la inversión, ingreso de capitales y cómo tiene ese efecto en el multiplicador en la economía, pero no ha estado mirando las cifras en detalle del Estado. Y así se han puesto a predicar en la campaña política y ahora cuando comienza ya con equipos que hay establecidos de la tecnocracia, le dan las cifras, comienzan a retroceder, porque la prédica ha sido completamente errada por desconocimiento y eso ha sido muy desprolijo. Pero queda la salida de la deuda externa, que yo creo que no está... Mayor endeudamiento. No está acá en la ley de endeudamiento, salvo estos 6.000 millones que no sé si le acepten al ministro Torne porque dice que va a emitir para comprar otros 6.000. Es una operación inmensa, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada justamente? Pero él quiere que le den el permiso y dar cuenta a final de año. Yo no sé si la Comisión de Presupuesto ahora será tan permisiva. Pero efectivamente, cuando vea que las cifras, porque acá están los cuadros, no caminan, van a tener que solicitar otro paquete de endeudamiento. Tú me exigiste la vez pasada, Rafael, hablar de política y, a ver, mezclemos un poco el tema. Ah, ya sí, porque estas cifras realidad, son áridas. No, pero no es que sea árido, sino que tiene mucho que ver. Creo que la luna de miel con PPK lo hemos analizado con Nancy Arellano, Augusto Rey, a lo largo de la semana Miguel Santillana también estuvo con nosotros. Y todos convenimos en que esta popularidad de la que está gozando PPK, que se le suma además el ingrediente, según la encuesta de GFK del domingo pasado, el aspecto valorativo de la emocionalidad de la gente. Es decir, PPK es una persona que no solamente se le respeta 81%, no solamente se le tiene confianza 78%, sino que se le quiere 80%, es lo que dice la encuesta. Esa luna de miel por eso tiene algún reflejo en esta, digamos ya ofensiva que hace el gobierno de insistir en un tema que es tan polémico como el del IGB, confiado que el fujimorismo puede seguir apareciendo obstruccionista si no le concede las facultades. ¿Cómo ves tú eso? Pero el fujimorismo parecía obstruccionista, pero le dio 91%. Pero este es el otro paso. Todos sabíamos que venía el tercer paso, que era el relativo a las facultades legislativas. Ahora ingresa 5 pedidos el gobierno. Yo me imagino que
aprobarán 4, pues, que es una bastante... Yo creo que... Incluye la reorganización de Petroperú. Yo creo que ese no va a pasar. Yo creo... Faltaba tu opinión, César, sobre el tema. ¿Cómo lo ves? Mira, yo no entiendo a qué le llaman reorganización de Petroperú y por qué necesita facultades legislativas para hacer eso. Cuando uno habla de reorganización es porque de repente voy a despedir gente, voy a contratar nueva gente y mejores salarios. Ese es el concepto fundamental de reorganización. Pero eso ya está escrito en una ley, que se llama la ley 3130, que se utilizó en diciembre de 2013 para dar garantía soberana al proyecto Talar. El artículo 4 de esa ley dice específicamente que están autorizados a reorganizar Petroperú. No necesito, claro. Entonces, si se trata de despedir gente o se trata de aumentarles el sueldo, esa ley permite hacer ¿Quién eso? lo reorganiza? El propio directorio. Claro, es el propio Toma directorio. la determinación. Pero hay un Pero tema... quizás César necesita refrescar la ley, ¿no? Porque una cosa es una ley antigua y una cosa es calientita. No, porque la especificidad de la norma, al parecer, como la cita pero hay una César, cosa más en la propia daría ley. autorización para que lo puedan Porque hacer. hay una cosa más en la misma ley. Lo que estableció fue un plazo de esos 270 días que a través de una consultora se establecieran esos temas de carácter administrativo, tanto de salarios como de dimensionamiento personal. Eso lo hizo una empresa Wood Mackenzie y posteriormente una empresa Deloitte. Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer sobre eso tiene que recoger estos estudios. Entonces, ¿para qué necesito una facultad legislativa si ya la tengo? Si la tengo con ley, si tengo los informes que han demorado como 2 años. Santillana decía, viene el mensaje a la región, sobre todo Loreto. Buen análisis de Losito, que me dijo lo siguiente: no te das cuenta que por qué tendría que meter ese tema. Yo no lo veo dentro de la necesidad de una facultad legislativa, pero es como un mensaje especial que se le da a Loreto por el tema pero veo un tema más. Porque el canon se está cayendo también. Pero un tema más... va a crear histeria laboral, ¿no? Histeria colectiva, porque cuando tú hablas de reorganizar una institución, va a ser peor que los 30 generales que se han ido. Esa es una posibilidad. Pero veo un tema adicional, digamos, al mensaje. Hoy día se ha tomado la estación de San José de Saramuro, que es el inicio del tramo 1 del oleoducto, y se ha tomado el punto de Andoas, que es el inicio del ramal norte del oleoducto. Y se ha tomado por pobladores protestando por el tema del oleoducto. Mira, en el tema de Talara, ha quedado pendiente $1.000 millones de emisión de bonos y $1.400 millones de crédito de la Agencia de Crédito de Exportación Española, que van a tener que replantearlo. ¿Por qué? Porque no se forma gobierno en España y eso pasa por un Real Decreto. Así es. 2.400. No estaremos, bajo esta ley, creando una emergencia para contratar a dedo ese tipo de cosas. Estamos hablando de $2.400 millones. Puede ser, claro. Entonces, más allá del mensaje político, que es correcto el análisis de Miguel Santillana, claro, yo creo que ahí subyace este tema económico. Entonces, tomar decisiones rápidas por y que supuesto, pase por encima de normas de control reguladoras sobre el tema. Y la ley de endeudamiento ya no sería 8.500 millones de bonos, que es un montón, sino que estos 2.000 millones ya estaríamos hablando de 10.000 millones. Y un complemento a eso, Rafael, porque justamente esta ley 3130, que era para dar garantía soberana a Talara, que autorizaba el endeudamiento hasta por $1.000 millones con garantía soberana, dice específicamente en unos artículos que esto está fuera de la ley de endeudamiento. O sea, los bonos que tienes, le sumas los bonos que se podrían emitir, los 1.000, y yo me imagino que también los 1.400 del crédito español va a ser vía bonos. Ojalá no se parezca al segundo belaundismo, ¿no? Que tuvo efectivamente mucha dinámica, mucha energía. El primer ministro Manuel Ulloa recibió con 8.000 millones y lo llevó a 14, 16. Pero ¿no? tenía un aparato público pues elefantiásico, no quiso deshacerse de las empresas estatales. Belaúnde era el que no quería. A Jaime Daltaos, que ha formado parte de ese grupo de Manuel Ulloa, me contaba unas delicias tremendas de la indecisión de Fernando Belaúnde para deshacerse de eso. Lo que digo, que tuvieron recursos y afrontaron el tema, sino que los gobiernos que vinieron tuvieron que resolver el tema de la deuda. Ahorita la deuda es baja, pero hay que mantenerla. Tú citas, por ejemplo, digamos, a lo que viene manifestando Gea Malta, que forma parte de ese equipo. Esta semana en el Diario Expreso hubo una entrevista concedida por Ismael Benavides, en la cual decía que esas decisiones de endeudamiento que se tomaron fueron completamente erradas, a pesar que él era parte del equipo. Y eso debe resaltarse. O sea, lo que dice Rafael es, aquí vamos a heredar el próximo gobierno, vamos a heredar probablemente una deuda abultada y no sabemos cuál será el ciclo económico y se podrá pagar. Ismael lo reconoce en ese artículo, dice, estamos caminando eso, y agrega, dice, claro, PPK es un banquero de inversión. ¿Cuál es el tema de los banqueros de inversión? Venden ilusiones,
¿Para qué? Para endeudar. Pero, y se está cumpliendo es eso. su lógica, o sea, no puede desprenderse de ella. Una buena noticia es que el ministro Torne me cuenta, mis amigos, está recurriendo al equipo fiscal de los 90, que había en el Ministerio de Economía, está llamando a los cuadros porque efectivamente se necesitan bomberos para levantar. Bueno, a Roberto Abusada parece que no lo han llamado, porque hoy día en la mañana lo escuché y hemos leído también sus advertencias, que no son malas. Él tiene un buen concepto, no quiero decir que sea un opositor, adversario de PPK, pero efectivamente cree de que hay ciertas condiciones que cumplir. Por ejemplo, dice que este tema, y la Sociedad Nacional de Industrias también ha protestado al respecto del aumento nuevamente de 28 a 30% del impuesto a la renta, crea pues situaciones de desconcierto a quienes quieren venir a invertir en el Perú, cambia las reglas de juego, más allá de que sea justo o no sea justo. Y hay un detalle que hay que ver con lupa, porque el ministro PPK, el presidente y su ministro han dicho que no va a afectar porque los accionistas no cobraron los dividendos, que han dejado los dividendos. No han reinvertido y lo han dejado. Le aumentaron la tasa de los dividendos también, justamente para que puedan reinvertir. Pero ahora le van a cobrar menos. O sea, claro, se van a beneficiar con esa norma. Exacto, va a ser lo mismo. No, pero hay algunos que tenían, no sé, información privilegiada o conversaron con Dios, que ahora pues no le van a cobrar 300 millones de dólares, sino 200 por impuesto de dividendos. Entonces, han ganado con esta norma, o ganarán si es que se la aprueba, ¿no? Bueno, por esa vía parece ser entonces que también necesitamos una explicación mayor, César, ¿no es cierto? Claro, y mira, y terminando con el tema del oleoducto, porque es importante, mira, se ha pronunciado hasta el presidente del Banco Central sobre el tema del oleoducto. ¿Qué dijo? El presidente del Banco Central dijo que la inoperancia del oleoducto iba a afectar en 20 puntos básicos el PBI, que eso es como el punto 2%, ¿no? Claro. Eso es más o menos como 400 millones de dólares. Y yo le pido revisar sus cifras, porque cuando tú hablabas ahora del canon de la región, los lotes productores es una producción magra, yo diría que no sacan barriles sino baldes. Esos señores tienen una producción tan baja que el canon y sobrecanon de las regiones en términos anualizados al mejor precio y al mejor volumen no se exceden los 45 millones de dólares al año. Entonces, como que estamos exagerando y estamos haciendo una gran corriente de opinión para que se active nuevamente el oleoducto, para que un par de empresas con producciones magras saquen su producto hacia la costa. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, lo primero que hay que preguntarse, una evaluación que me lleve a un monto, ¿de cuánto estamos hablando de esa reparación y si vale la pena hacerlo o no? Y nadie quisiera estar en los zapatos del presidente de Petroperú, claro, el nuevo, porque va a tomar decisiones bastante Don Augusto Bertel, yo lo voy a convocar para conversar, a ver qué propósitos tiene, ¿no? ¿Qué va a hacer con el oleoducto? ¿Qué va a hacer con la refinería de Talara? Lo que dice Rafael de que nadie quisiera los zapatos, parece que el mismo señor Bertel no quiere estar en los zapatos, porque hasta ahorita no va a Petroperú y hacía nombró 2 semanas. No, y ya lo citaron al Congreso por lo no se presenta Petroperú. No hay capitán en el barco, y se sigue produciendo derrames en el oleoducto. Es bueno hablar abiertamente y con buenos propósitos, además acá no estamos renegando. Y con buen humor. No, con buen humor. Sin humor inglés, humor más acribillado. Pero diciendo las cosas puntuales y precisas, no ser focas que aplaudimos y decimos, no, todo está bien. Hay que ser siempre poniendo el ojo crítico, pero crítico constructivo, como lo hacemos en estas conversaciones. Yo te agradezco mucho, Rafael Hidalgo, tocayo César Gutiérrez, por estar acá y esperemos el próximo viernes ya, Dios mediante, analizando cómo se ha sustentado ante el Congreso, ¿no es cierto?, este pedido de delegación de facultades. Vamos a ver, ¿no? Y si muestran pues las verdaderas cifras, ¿no? Si muestran la carne, eso es lo más importante. Muchas gracias, Rafael y César. Eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Los esperamos el lunes, como siempre, a las 11 de la noche en Palabra Libre.